contentos de que puedas participar con nosotros. Ahí está mi mamá también, ahí la saludamos, que también aprovechó de estar aquí con nosotros, Jenny también, así que te damos la palabra y agradecidos de que nos hayas tenido en consideración para que estés hoy día con nosotros. Gracias, Kena, a mi hermana. Gracias por la invitación a la iglesia aquí de Huechuraba. ¿Tienen un apellido o es solo Huechuraba ustedes? Huechuraba Norte, Huechuraba... Huechuraba Poniente. Ah, Huechuraba Poniente. Excelente. ¿Les parece si para comenzar oramos así como están? No hay problemas. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En primer lugar, queremos darte las gracias porque reconocemos que tú eres un Padre generoso y bondadoso con nosotros. Gracias porque por tu amor y por tu sacrificio hoy en día podemos presentarnos delante de ti y somos aceptos, Señor, en tu presencia mediante tu sangre, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Veo ahí algunas personas que están afuera de sus casas, todavía lo envidio porque aquí ya en Chillán, estamos acá de Chillán, ya está haciendo frío ya estamos prendiendo las estufas por acá, no, ya empieza el invierno y un invierno largo por acá por el sur, húmedo y largo, así que nos queda hasta septiembre, ya ahí podemos recién empezar a salir nuevamente, pero de todas formas estamos contentos. Como bien decía mi hermana, trabajo acá en la Universidad Adventista, la Universidad de la Iglesia. Acá en Chillán está situada esta universidad a 12 kilómetros de la ciudad. Todas las universidades adventistas en el mundo, que son un poquito más de 100 universidades, tienen la misma dinámica, es decir, no están un poquito más lejos de la urbe y hay harto espacio, qué sé yo, de prados, de ambiente natural para propiciar principalmente el estudio. Esa es como la intención. Entonces, la dinámica de casi todas las universidades, cuando uno conoce una universidad adventista, como que todas tienden a parecerse. Fuera de la ciudad, harto verde, harto árbol y una dinámica un poquito distinta. Así que así estamos nosotros acá en nuestra universidad, como les decía, 12 kilómetros hacia la cordillera de la ciudad de Chillán. Así que si alguno alguna vez quiere venir por acá o ha venido, no dude, aquí lo podemos atender, no hay problema. La semana pasada estuvimos todos de alguna u otra forma conectados con la semana de oración de Semana Santa. Fue una semana muy bonita, algunos estuvieron en sus distritos, otros estuvimos conectados con algunos pastores de la división, de distintas dinámicas. Y lo que pudimos ver en relación a la pasión de Cristo creo que fue bastante significativo. La escritora Ellen de White menciona en El Deseado de toda la gente que si nosotros dedicáramos diariamente un tiempo a meditar sobre la pasión de Cristo, nuestra vida sería mucho más conectada con Jesús. Es decir, si nosotros tuviéramos la capacidad de meditar diariamente en el sacrificio de Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros, evidentemente mucho de nuestra acción y de nuestro actuar cambiaría y estaría también más fijado o más alineado con lo que Jesús quiere de nosotros en nuestra vida. Y en relación a lo que vimos la semana pasada, hay una historia dentro de la Biblia que ocurre inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Ese mismo día domingo de la resurrección de Jesús, hay una historia que registra Lucas en el capítulo 24 sobre dos amigos, sobre dos discípulos. Uno que se llamaba Cleofas, la Biblia dice que se llamaba Cleofas, y el otro no sabemos el nombre, pero era evidentemente uno de los discípulos que habían seguido a Jesús y era amigo de Cleofas. Entonces está el registro de la historia de estos dos discípulos y me parece súper interesante poder ver un poquito qué pasa con estos dos discípulos que están ahora en un momento bastante particular de sus vidas.
El relato bíblico empieza en el capítulo 24, en el versículo 13 del libro de Lucas. Lucas tiene una mirada, bueno, ustedes conocen que tenemos 4 evangelios, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y 3 de los evangelios son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿A qué se refiere con sinóptico? Es que en el 90% de lo que comentan esos evangelios son muy similares, es decir, comentan las mismas historias. Y Juan se separa un poquito porque profundiza en otro aspecto. Evidentemente, la relación que tuvo Juan con Jesús fue bastante distinta a la relación que los otros discípulos tuvieron con Jesús, y eso lleva a Juan a ¿cómo se llama?, a contar el relato bíblico de un punto de vista un poco distinto, y por eso también es muy interesante. Pero Lucas siempre está interesado, muy interesado en las personas y en el impacto que ocurre en las personas después de haber conocido a Jesús. Y eso para nosotros es muy valioso, a diferencia de los otros evangelios que son sinópticos igual que Lucas, que va contando la historia, y el 90% de la historia son las mismas historias, pero, es decir, son las mismas historias, pero desde un punto de vista distinto. Y eso también nos habla de la veracidad del relato bíblico. Cuando uno, en mi caso, que me ha tocado hacer, por ejemplo, hacer estudios dentro de un método científico que se le llama, qué sé yo, hacer una investigación o levantar una encuesta o trabajar con personas. Dentro de la psicología se trabaja mucho el método científico cualitativo, entonces son entrevistas largas, entrevistas a profundidad. Y cuando una de estas reglas dice que cuando uno entrevista a 2 o 3 personas sobre un mismo hecho y cuentan exactamente lo mismo, es muy probable es que se hayan puesto de acuerdo para contar lo mismo. Es decir, baja su veracidad del relato. Es decir, no es tan veraz el relato porque están contando exactamente lo mismo. Y eso hace que se hayan puesto de acuerdo y que probablemente estén mintiendo en algún porcentaje del relato. Y esa es la riqueza que nos entrega Mateo, Marco y Lucas, Juan. Es decir, sí, y Juan también. Que la historia puede ser la misma historia, pero el enfoque y cómo vieron lo que sucedió son distintos. Y eso nos habla de la veracidad del relato porque cuenta desde el punto de vista en que estaba mirando el observador lo que estaba ocurriendo. Y aquí viene la riqueza de Lucas. Lucas siempre está interesado en el impacto que genera en las personas el haber conocido a Jesús. No se queda solamente Lucas con el hecho de que el personaje bíblico haya conocido a Jesús, sino va más allá en cuál fue el impacto que tuvo con ello. Entonces nos desarrolla un poco más Lucas lo que ocurre con las personas. Y para eso es lo interesante que vamos a estudiar ahora. En Lucas 24 encontramos el camino a Emaús. Cleofas y su amigo, discípulos de Jesús, ese mismo día de resurrección, se fueron a Emaús. Dentro de un contexto muy particular, el relato bíblico dice que Emaús distaba unos 10, 12 kilómetros de Jerusalén. Tenemos que recordar que era una zona media montañosa, media seca también, lo cual es muy probable que esos 10 o 12 kilómetros los recorrieran en aproximadamente unas 5 a 6 horas caminando. Recordemos que en ese tiempo no había medios de transporte masivo y lo más rápido que podría haber sido un caballo, pero no todos tenían el dinero para poder costearse un caballo o alguna carreta, etcétera, etcétera. Pero esta era una zona montañosa y era costumbre hacerlo a pie. Recordemos que mucha cantidad de israelitas en ese momento, de judíos, estaban en Jerusalén porque habían venido a pasar la Pascua. Era común que en la época de Pascua vinieran de todos los judíos y los israelitas de alrededor de Jerusalén a pasar la Pascua en Jerusalén. Entonces era una costumbre común. Es muy probable que muchos hayan estado ahí en Jerusalén, pero lo que a ellos les indicaba es que el día lunes recién empezaba el retorno de Jerusalén, no antes, porque los 3 días de Pascua, que eran
viernes, sábado y domingo habían actividades especiales para los que iban a Jerusalén a pasar las Pascuas. Entonces no era normal que ellos se retiraran el día domingo de estas festividades, porque las festividades continuaban el día domingo. Y lo normal era que ellos a partir del lunes recién volvieran a sus casas, los extranjeros que iban a Jerusalén a pasar las Pascuas. Pero el relato bíblico nos dice que estos dos discípulos, del domingo de tarde, mediodía, tarde, ya empiezan su retorno a ese Emaús. No sabemos si Emaús era su hogar, pero aparentemente lo que nosotros podemos rescatar del relato, aparentemente sí era el hogar por lo menos de uno de los dos discípulos. Entonces, están estos dos discípulos habiendo vivido toda la última semana de Jesús de cerca, lo que había pasado con Jesús, desde la entrada del domingo anterior, desde la entrada de Jesús en el asno, esa entrada donde el pueblo reconoce a Jesús como rey, hasta la cena, después cuando lo toman prisionero, después cuando lo llevan frente a los sacerdotes judíos, después cuando lo llevan donde Pilato, después de vuelta donde Herodes, después de vuelta donde Pilato, y finalmente la crucifixión. Ellos habían vivido todo esto. Habían pasado el día sábado y el domingo no habían escuchado sobre la resurrección de Jesús. El relato bíblico dice que ellos no habían escuchado, probablemente estaban en una casa distinta donde estaban los discípulos, más cercanos a Jesús, donde estaba Pedro, donde estaba Juan, y ellos estaban en otra casa probablemente esperando a saber qué estaba ocurriendo. Entonces no habían escuchado del relato de la tumba vacía hasta ese momento. No se habían enterado de que las mujeres habían encontrado la tumba vacía, y tampoco se habían enterado de que Pedro y Juan habían ido hasta la tumba y también la habían encontrado vacía. No se habían enterado tampoco del relato de María cuando vuelve por segunda vez. Recordemos que María va a la tumba a primera hora, se devuelve a contarle a Pedro y a Juan. Junto con Pedro y Juan, María vuelve hacia la tumba. Pedro y Juan se retiran y María se queda en la tumba, y ahí es la primera vez que se deja ver Jesús. Y ese relato no lo conocían estos discípulos. No existían los teléfonos celulares como hoy en día existen. Y no sabían lo que estaba ocurriendo con los otros discípulos y lo que le estaba aconteciendo. Además, es muy probable que los otros discípulos hubieran contenido esta información, por lo menos en las primeras horas, en secreto, por miedo a ellos mismos, porque podrían haberle echado la culpa a ellos, que ellos habían robado el cuerpo, y porque no tenían mucha información, es decir, cualquier cosa ellos los podrían culpar de sedición, y eso implicaba la muerte a partir de los romanos hacia ellos. Entonces, por eso también es muy probable que ellos hayan mantenido en un grupo muy pequeño esa primera información en relación a lo que estaba ocurriendo y de la resurrección de Cristo. Ese es el escenario completo, un escenario complejo, y aquí estaban estos dos discípulos de Jesús, no discípulos muy cercanos, pero sí discípulos que habían visto y habían acompañado a Jesús por lo menos durante los últimos 3 años de manera significativa. Yo soy crecido dentro de la iglesia, y desde chico a uno le han dicho, cuando lleguemos al cielo vamos a escuchar cómo Jesús nos cuenta la historia, y siempre uno trata de imaginarse y decir qué historia me gustaría que Jesús me contara. Después, cuando uno empieza a crecer, por lo menos en lo que respecta a mi persona, uno se pone más exigente. Yo me acuerdo cuando era más joven, yo decía, yo quiero que el Señor, que Jesús me cuente la historia así como en un cine. Yo estar sentado en un cine, en una pantalla gigante, y poder ver las historias como realmente ocurrieron. Existen esos cines D-Max, los conocen, esos que dan la vuelta, que uno mira así hacia los lados y puede ver cómo, es decir, tratar de meterse ahí adentro. Hoy en día existe la realidad virtual. Mi sobrino mayor tiene unos lentes así, que uno se los coloca y los mete ahí como adentro. Entonces ahora yo ya estoy más exigente. Cuando lleguemos al cielo yo le voy a pedir al Señor, no sé cómo se las va a arreglar el Señor, pero hay historias que me gustaría estar ahí, dentro, es decir, estar como un personaje más,
oler, sentir lo que estaba ahí. Así, y esta es una de las historias que a mí me encantaría, probablemente una de las primeras que yo le voy a pedir a Jesús. Jesús, yo quiero esta historia, yo quiero conocer, yo quiero caminar ese camino a Maús junto a Cleofas y al otro y junto a Jesús. Quiero estar ahí. No sé cómo el Señor se las va a ingeniar, realidad virtual, no sé. Evidentemente va a ser mucho mejor, pero quiero estar ahí presente, sentir, caminar, oír, oler, absolutamente todo. Una de las historias que me gustaría. Así que piensen ustedes qué historia les gustaría pedirle al Señor Jesús con toda la experiencia que nos pueda dar allá en el cielo. Aquí estaban estos dos discípulos, Cleofas y el otro. Dice que el relato bíblico dice que ese mismo día los dos discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que distaba unos 60 estadios, que eran unos 10 a 12 kilómetros. Como les mencioné, probablemente se hubiesen demorado por la tipografía, por la geografía de donde era, unos 6, 5, 6 horas de caminata era. Y iban hablando entre sí, dice el relato bíblico, de todo lo que había sucedido. Ellos estaban en shock. Ellos estaban completamente anonadados sobre los sucesos que habían ocurrido este fin de semana. Y no sabían muy bien qué pensar y no sabían muy bien cómo atenerse a esta realidad que habían vivido. Dice que mientras hablaban, el mismo Jesús se llegó a ellos y siguió con ellos. Pero miren lo interesante que menciona el relato. Dice que sus ojos estaban velados y no les reconocieron. Estos dos discípulos iban en un estado emocional tan deprimido, iban cargando esta depresión tan grande porque ahora ellos habían esperado en Jesús, ellos habían puesto su deseo en Jesús y ahora Jesús estaba muerto para ellos. Entonces iban ellos con una depresión horrible caminando de vueltas hasta la ciudad donde ellos vivían, que era Emaús. Iban caminando tristes y esa tristeza les impedía ver lo que realmente estaba ocurriendo a su alrededor, que era Jesús mismo que se estaba uniendo a la caminata con ellos. Y miren qué interesante, porque esto es un fenómeno que a nosotros como seres humanos nos ocurre. Cuando uno está deprimido, ocurre un fenómeno que se llama la anedonia. La de anedonia es la incapacidad de alegrarse con algo que antes te alegraba. Y eso es propio de una depresión. Es decir, no sé, hay cosas en la vida que a nosotros nos alegran. Una noticia alegre que tenga que ver capaz que con nuestro equipo de fútbol, una comida, hay algunos que les gustan las pizzas, qué sé yo, una hamburguesa, y el comer esa comida nos produce una alegría, tantas cosas que en la vida a nosotros nos producen alegría. El ver a nuestros hijos, el reírse con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Cuando uno está deprimido ocurre uno de estos fenómenos, que es la anedonia, es la incapacidad de alegrarse con lo que antes no alegraba. Es decir, ahora gana mi equipo de fútbol y no me produce nada. Ahora como la comida que me gusta, tampoco me produce nada. Veo a mis hijos reírse y tampoco me produce nada. Es decir, hay una depresión ahí. Imagínense estos dos discípulos. Ellos siempre habían seguido a Cristo. Ellos habían invertido su dinero personal para poder ir siguiendo a Cristo en los distintos pueblos y en los distintos lugares donde él predicaba. Su gozo era poder estar cerca de Cristo. Los afortunados, que eran los que estaban más cerca de Cristo, eran los 12 discípulos en primera instancia. Probablemente ellos eran unos discípulos que seguían de un poco más de lejos a Jesús. Y muchas veces tuvieron preguntas probablemente y que fueron contestadas por Jesús. Pero capaz que les deseaban pasar más tiempo con Jesús, pero veían limitada ese deseo porque había más gente también que solicitaba a Jesús. Pero ahora que estos dos discípulos tenían a Jesús para él solo, para ellos solos, para hacerle las preguntas, para hablar con él, no lo reconocieron. Lo que antes les producía alegría, ahora ya no les produce nada, la anedonia. Y miren qué interesante que hay un segundo fenómeno que ocurre con la depresión y que nos ocurre hoy en día con la depresión, cuando estamos deprimidos. Es que nosotros psicológicamente o conductualmente puntuamos la conducta de forma equivocada. ¿A qué me refiero con eso? Un término técnico de la psicología. Pero ¿a qué se refiere de forma concreta?
Cuando yo estoy deprimido, me pueden pasar muchas cosas durante el día. Por ejemplo, yo estoy deprimido y me levanto, mi esposa me saluda, alegre, mis hijos me saludan, alegre, mi esposa me ayuda a preparar el desayuno, prepara el desayuno, salgo a mi trabajo, me encuentro con mi jefe me abraza, me saluda alegremente, me puede decir, oye, Germán, al almuerzo almorcemos juntos, quiero conversar contigo, me encuentro con gente que trabaja con colegas, me saludan alegremente y todo va bien. Pero de repente me encuentro con un colega que incluso capaz que por despistado ese otro colega viene y no me saluda, pasa al lado mío con la cabeza agacha y casi me choca y sigue caminando. Cuando uno tiene una depresión, puntea conductas que son las negativas y que refuerzan mi estado deprimido. Es decir, 10 cosas me podrían haber pasado positivas, o de 10, 9 podrían haber sido positivas. Mi esposa me saludó alegremente, me encontré con mi jefe y me saludó, me encontré con colegas y me saludaron, me invitaron a almorzar, mis hijos me saludaron alegremente. Y pueden ocurrir 9 cosas positivas y una negativa, que ese colega que pasó sin saludarme al lado mío y casi me choca, puede que haya sido por despistado ese otro colega, no porque que tenía algo contra mí, sino que estaba en su mundo. Cuando uno está deprimido, olvida las otras 9 cosas positivas y se queda solamente con la negativa, porque esa negativa refuerza mi preconcepto, mi prejuicio en relación a mi estado de depresión. Entonces, uno piensa, ¿viste? No me saludó, me tiene mala. Todo el mundo me tiene mala. Nadie quiere saludar conmigo. Hay algo raro, algo está pasando, la gente no me quiere, la gente no me quiere saludar. Y puntea ese acto negativo o esa conducta negativa o las otras 9 la echa en el bolsillo la olvida porque esa negativa refuerza de un punto de vista negativo lo que yo estaba creyendo en relación a mí. Y eso pasa también con la depresión. La depresión nos impide ver las cosas positivas que ocurren a nuestro alrededor y solamente magnificamos las cosas negativas que ocurren a nuestro alrededor. Y al magnificar las cosas negativas, empezamos incluso cada día más a deprimirnos más. Miren qué interesante, estos dos fenómenos le estaban ocurriendo a estos discípulos. La anedonia, en el sentido de que antes se alegraban de tener a Jesús cerca y ahora tenían no le ocurría absolutamente nada. Y segundo, esta incapacidad de ver realmente lo que estaba ocurriendo, porque estaban tan metidos en sus mismos pensamientos deprimidos y de lobreguez que fueron incapaces de ver a Jesús. Un estado deprimido a lo máximo, a lo sumo. Ahí estaban estos dos. Jesús, en el versículo 17, les pregunta, ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Y ahí es cuando Cleofas le responde, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces Jesús les pregunta, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Y les cuentan, les resumen lo que había ocurrido. Los principales sacerdotes de nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Es decir, le dicen qué es lo que había ocurrido, quién lo había hecho y después hablan sobre ellos. Miren lo que dice el versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Miren qué interesante. Cuando le hacen el resumen, Cleofas junto con el otro discípulo, le hablan quién era, quién lo crucificó y qué era lo que ellos habían esperado. Miren qué interesante porque nosotros como seres humanos generalmente también intentamos dar o buscar o amoldar a Jesús a nuestras necesidades. No dejamos que Jesús actúe según sus requerimientos o según lo que Él desea, lo que es para nosotros mejor. No, nosotros amoldamos a Jesús a según nuestros requerimientos.
Y eso es muy común del ser humano y es muy común de la vida como cristianos muchas veces que nosotros llevamos. Nosotros nos desenvolvemos en distintas esferas en la vida. Tenemos una esfera eclesiástica en donde venimos, compartimos con nuestros hermanos, pero también tenemos una esfera laboral o una esfera de estudiantes donde nosotros estudiamos. Si nosotros nos juntamos con un grupo de amigos, tenemos otra esfera. Si nosotros nos juntamos en un club social, tenemos otra esfera en la cual yo me desarrollo y así, distintas esferas en las cuales uno se desenvuelve. Y muchas veces nosotros como cristianos decimos, ok, en la esfera cristiana, es decir, cuando voy a la iglesia, participo de la iglesia, sí, ahí está Jesús, y Jesús primero, y está, no hay problema, no hay dificultad. Pero ¿qué pasa en la otra esfera de nuestra vida? Y muchas veces nosotros limitamos a Jesús o limitamos a Dios a las distintas esferas de nuestra vida. Cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo, no, aquí no te metas, esto es un trabajo técnico, le decimos a Jesús. Aquí yo sé el trabajo. Y mi jefe o yo confío en mis capacidades. Y no invitamos a Jesús a nuestra otra esfera. En mi estudio, no, aquí no, es que aquí a veces incluso me da vergüenza decir que soy cristiano en el área de mis estudios, porque tengo mis amigos y no, ahí no metemos a Jesús. Y ese es un error que nosotros como cristianos muchas veces cometemos. No dejar que Jesús sea el principal en todas las esferas de nuestra vida. Y eso es algo que ocurría también con estos discípulos probablemente. Porque forzaban a Jesús a lo que ellos necesitaban o a lo que ellos querían. Versículo 21 del capítulo 24 de Lucas dice eso. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Si nuestros deseos eran que este Jesús que predicaba era el que iba a redimir a Israel. Miren qué interesante. La entrada triunfal de Jesús, que probablemente ellos estuvieron en esa entrada a Jesús, fue para ellos una mala interpretación principalmente porque ellos esperaban de que Él iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. Hace unos 600 años antes, un poquito más, creo que son 700, no estoy seguro cuántos años antes son, pero 600, 700 años antes, Macabeo fue uno de los que entró a Israel después de haber liberadose frente a los sirios, y muchos israelitas, esto está relatado en los libros deuterocanónicos, apócrifos, que algunos lo conocen, que son los libros de Macabeo. Muchos de israelitas pensaban que él era el Mesías, porque había liberado a Siria de la opresión siria al pueblo de Israel. Después de unos 2 meses después de esa entrada majestuosa que él tuvo en Jerusalén, él muere en otra batalla. Y al morir, evidentemente, ellos dejaron de creer que era el Mesías. Entonces ellos tenían en su mente ese tipo de cosas. Entonces cuando Jesús entra en Jerusalén, dijeron, oye, aquí ya, listo, se armó. De aquí empezamos a sacar a los romanos y nos empezamos a liberar y empezamos la guerra contra los romanos y liderada por nuestro general Jesús, y Él nos va a librar. Listo. Eso es lo que ellos esperaban. Eso es lo que ellos habían forzado a Jesús a que fuera en sus vidas. Muchas veces nosotros vamos caminando igual. Forzamos a Jesús a que sea de una determinada forma en nuestras vidas. Queremos que Jesús solamente esté en ciertas áreas de nuestra vida, en ciertas esferas de nuestra vida. Y no permitimos que Jesús entre en la otra esfera en donde nosotros nos reconocemos como autovalentes en esa otra esfera. Qué error como cristianos cometemos al hacer eso y no dejar que Jesús actúe en toda nuestra vida. Dice, siga hablando del relato y dice que algunos, en el versículo 24, algunos de nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Habían escuchado algo de que Jesús ya no estaba en la tumba, algo habían escuchado. Pero estaban tan deprimidos que no le hicieron caso, no entendieron, no habían entendido cuando Jesús le había dicho que iba a resucitar al tercer día, no habían entendido mucho porque ellos estaban tan ensimismados en su deseo personal de Jesús,
que iba a liberarlos de Israel, a liberarlos de los romanos, que cualquier otra cosa ya no era significativa para ellos. Eso era lo único que ellos estaban esperando. Habían forzado a Jesús a que fuera un determinado Jesús. Entonces en el versículo 25 Jesús les responde y les dice así: simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas para entrar en su gloria? Y miren qué interesante lo que hace Jesús. Dice en el versículo 27, y empezando desde Moisés y todos los profetas, le explicó lo que toda la escritura decía de él. Y esto es cuando yo les decía que me encantaría estar ahí. ¿Se imaginan a Jesús hablando lo que la Biblia decía de él? ¡Qué maravilloso! Estos dos discípulos tuvieron el privilegio de escuchar a Jesús escuchar a Jesús decir, hablar lo que la profecía decían de él mismo. Es decir, él les predicó acerca de él mismo en la profecía. Qué maravilloso cómo debe haber sido. Y ahí estaban estos dos discípulos. Y yo me imagino a Jesús tratando de hablarle acerca de lo que Jesús, de lo que él mismo estaba escrito en la profecía, en el libro, en el Antiguo Testamento. Y me imagino a Jesús tratando de explicar cómo él estaba presente en el Génesis. Y cuando nosotros leemos Génesis 3:15, el pacto que leímos en la escuela sabática, lo que vimos, lo vemos como la simiente prometida de la mujer en Génesis 3:15. Y él va a ser el que finalmente aplastará a la serpiente. Ahí estaba Jesús. Jesús le explicó eso de él mismo. En Éxodo después lo vemos como la Pascua. Lo que justamente estaban celebrando le tuvo que explicar. Pero ahora ya no era más necesario el símbolo, ya no era más necesario ese cordero que tenía que morir, porque él era el verdadero cordero pascual, sacrificado por nuestros pecados. Y ahora no solamente momentáneamente, sino para siempre. Para todos los que en el pasado habían pecado y para todos los que en el futuro iban a pecar también. Ahí estaba, en Éxodo, el cordero pascual perfecto. Cuando le habla el Levítico, como nuestro gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos y quien nos representa ahora ante Dios en el cielo. Porque ahora nuestro Jesús está ministrando en el cielo, en el lugar santísimo, a favor de nosotros como abogado. Ahí está el Levítico, nuestro gran sumo sacerdote. En Números, cuando le explican lo que en Números hablaba de él, esa serpiente de bronce que Moisés tuvo que levantar como un símbolo de Jesús. Porque el que miraba a la serpiente era salvo. Ahora él estaba en la cruz. Y el que mira la cruz ahora también va a ser más salvo. Ya no es más necesario esa serpiente de cobre. Ahora está Jesús, el sacrificio perfecto. Ya no es más necesario el símbolo, porque ahora está Jesús. Ahí está el número. En Deuteronomio, como el profeta más grande anunciado por Moisés en el capítulo 18. En Josué, cuando le habla de Josué, ahí él estaba presente como nuestro capitán, el que te dice a ti: esfuérzate, sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Ese capitán que no solamente nos alienta, sino también ese capitán que nos introduce a nuestra herencia, a nuestra heredad. Jesús es nuestro capitán. Josué fue el símbolo de nuestro capitán que es Jesús, que nos va a tomar y ahora nos va a introducir a nuestra nueva Canaán celestial. En Jueces, ahí vemos a Jesús. Él es el mejor juez, perfecto, porque Él es un juez que juzga con justicia perfecta, pero al mismo tiempo que juzga con misericordia infinita. Él es el justo, el salvador, el libertador que necesitamos. En Ruth, ¿cómo vemos a Jesús? Como el pariente cercano que nos redime, que pagando un costo altísimo, un precio altísimo por estar con nosotros y para vivir con nosotros. Ahí está en Ruth, ahí está Jesús, ahí está el símbolo de Jesús. En Samuel, cuando vemos que Jesús es el Hijo, cuyo reino ahora ya no va a ser Jesús era el hijo de David, cuyo reino ahora ya no es un reino pasajero, no es un reino como el de David que duró 40 años, sino un reino eterno, para siempre.
En Reyes y Crónicas, ¿cómo vemos a Jesús? El Rey de Reyes, el Rey reinante, el perfecto monarca celestial. En Esdras y en Nehemías vemos a Jesús nuevamente como el restaurador de portillos, el constructor, el arquitecto de los muros caídos de nuestra vida. En Mardoqueo, en Ruth, ¿cómo vemos a Jesús? Como el Mardoqueo, el que salva a su pueblo sin temor a su vida personal. En Job volvemos a ver a Jesús. Él lo vemos como el árbitro, que es justo. Y cuando el Redentor vive, cuando reconocemos que nuestro Redentor vive, todas las otras cosas son pasajeras. En Salmos lo vemos como nuestro pastor, ese pastor que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Ahí está en Salmos. En Proverbios es la sabiduría de Dios. En Eclesiastés, Jesús es el que todo sea vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el salmista, el Salomón en Eclesiastés. ¿Y qué es lo que hace que todo sea vanidad? Es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. En Cantar de los Cantares lo vemos como ese esposo amado que da todo por su iglesia. En Isaías vemos a Jesús como ese siervo sufriente, Emmanuel, el príncipe de paz, el experimentado en quebranto por causa de nosotros. En Jeremías lo vemos como el profeta que llora por su pueblo, que llora por su esposa, que es su iglesia, que somos nosotros, a pesar de que nosotros le demos la vuelta. Él está ahí pendiente sobre nuestras necesidades. En Ezequiel, Él es el verdadero Hijo del Hombre. En Daniel, ahí vemos a Jesús. Lo vemos de forma incluso física como el cuarto personaje dentro de ese horno de fuego donde Nabucodonosor metió a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero junto con ellos estaba Jesús en el horno de fuego. En Oseas vemos a Jesús como el esposo fiel y perdonador. No importando cuántas veces nosotros le fallemos, Él nos sigue perdonando. Joel, el que bautiza con el Espíritu Santo y el fuego. En Amós, el prendedor del fuego. En Abdías, Él es el poderoso en salvar. En Jonás, lo vemos como el perfecto misionero que va hasta donde sea para poder hablarnos y predicarnos y convencernos de nuestra realidad. En Miqueas, Él es el eterno Salvador que nacerá en Belén de Efrata. En Nahum es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc Él es el justo que nos hace vivir por nosotros justos por la fe. En Sofonías es nuestro Salvador en el día del Señor. En Ageo es el nuevo templo, el nuevo pacto que ha de venir a todos para todas las naciones. En Zacarías es aquel a quien traspasaron y al que miran, el mismo quien entró en un asno. Y en Malaquías, Él es el sol de justicia cuyo camino es preparado por Juan el Bautista. Toda la Biblia habla de Jesús. Gira alrededor del ministerio de Jesús. Y eso fue lo que le tuvo que explicar Jesús a estos dos discípulos. ¿Ustedes no saben lo que la Biblia dice de mí? Y se los tuvo que explicar. Miren qué interesante lo que Jesús hace aquí. Las corrientes nuevas de religiosidad. Hoy en día tenemos una corriente muy poderosa a nivel probablemente mundial sobre el budismo, esta espiritualidad que el budismo, de la meditación, etcétera, etcétera. Y miren qué interesante, porque la otra vez yo estuve leyendo un poco en relación a cómo el budismo entiende la espiritualidad y la religiosidad. Y parte de esto, el budismo dice que uno se puede acercar a lo espiritual desde dos aspectos. Un aspecto es el aspecto técnico o el aspecto académico, podríamos decirlo, es decir, a través del conocimiento. Es decir, estar convencido de que esto es correcto a través de lo técnico. Y lo otro es a través de lo emocional. Es decir, los budistas dicen, yo me puedo acercar a Dios o a la divinidad, ellos hablan, a través de lo intelectual, desde un punto de vista intelectual, o a través de un punto de vista emocional. Y ellos hacen esta división de lo intelectual con lo emocional. Y miren qué interesante, porque Jesús aquí deja un ejemplo de cómo nosotros
debemos acercarnos a Él y cómo nosotros debemos estar conectados con Él. En primer lugar, Jesús tuvo que repasar la Escritura, lo intelectual podríamos decir, lo técnico, lo veraz, ¿ya? De lo que decían de él la Escritura. Porque sin esto no podían entender cuál era la labor de Jesús. Pero miren qué interesante la segunda parte. Dice, sigue así el relato bíblico, dice, llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos le apremiaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Cuando estuvo con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces reconocieron a Jesús. Miren qué interesante. Porque cuántas veces estos discípulos, Cleofas con este otro, habían estado con Jesús, habían seguido a Jesús, habían escuchado sus oraciones, habían escuchado sus predicaciones, lo habían visto bendecir el pan, lo habían visto bendecir las mesas. ¿Cuántas veces lo habían visto partir el pan? Muchas veces. Porque ellos habían compartido emocionalmente, habían puesto su corazón, sus deseos en lo que Jesús podía hacer por ellos. Entonces también de parte de los discípulos habían un conocimiento íntimo de Jesús, una relación íntima con Jesús. Y miren qué interesante aquí, porque se mezclan estas dos cosas. Yo no puedo conocer a Jesús desde lo emocional simplemente, sobre cuando toca mi corazón alguna canción o alguna prédica, que está bien, toca mi corazón, pero yo no puedo quedarme con esa parte emocional simplemente. Yo también tengo que ir a la Escritura, a leer lo que la Biblia dice, a escudriñar. Pero tampoco me sirve de nada escudriñar la Escritura si yo no tengo una relación cercana con Jesús, si yo no tengo una intimidad con Jesús. Y esas son las dos cosas que son fundamentales para el conocimiento que uno tiene que tener de Jesús y de la Escritura. Uno tiene que escudriñar, conocer, estudiar, pero al mismo tiempo tiene que tener una experiencia con Jesús, una intimidad con Jesús. Y estas dos cosas, esta intimidad, esta experiencia, lo emocional, tiene que ir mezclado con el estudio, con esto intelectual, con lo académico que podríamos decir. Porque juntos, mezclados solamente, podemos tener un entendimiento de lo que quiere Jesús en nuestras vidas. Estos discípulos entendieron lo que Jesús iba a hacer en sus vidas en medida que entendieron lo técnico, lo intelectual, lo que la Biblia hablaba, pero en medida también de que ellos tenían una experiencia, tenían una intimidad con Jesús. Esas dos cosas en conjunto hicieron que ellos reconocieran a Jesús y ellos pudieron ver a Jesús. Muchas veces nosotros pretendemos conocer a Jesús desde un área nomás. Leemos la Biblia, pero no estamos dispuestos a tener una relación realmente con Jesús. O algunas veces escuchamos una predicación bonita o un canto bonito y nos toca el corazón y decimos, ¡ay, qué bueno Dios que nos salvó! Pero no vamos a la Biblia a escudriñar lo que la Biblia quiere decirnos. Tiene que haber una relación entre estos dos aspectos. Porque entre estos dos aspectos yo hago mi vida de cristiano. Entre estos dos aspectos yo tengo una vida de cristiano con crecimiento en la vida del cristiano. Sin estos dos no hay crecimiento. Si no se vinculan estos dos aspectos, no hay movimiento, no hay desarrollo dentro de lo que es la vida del cristiano. Tienen que haber estos dos aspectos. Y por eso me parece interesante este relato de Lucas, en el que hace referencia de que Jesús tuvo que explicarles a ellos sobre lo que Jesús decía. Miren qué interesante porque Jesús vino a cumplir la profecía. Es más, Jesús es el perfecto cumplimiento de la profecía. Cuando ellos pudieron entender realmente la profecía, pudieron entender lo que Jesús había venido a hacer en la tierra. Jesús es el perfecto cumplimiento de la profecía. No hay nada que en el Antiguo Testamento diga que Jesús tenía que hacer que Jesús no haya hecho. No hay nada que en el Antiguo Testamento de la labor de Jesús que Jesús haya dejado de hacer. No hay nada. Porque Jesús, vuelvo a repetir, es el perfecto cumplimiento de la profecía.
Y eso lo lograron entender ahora. Y lo entendieron por esta conexión, esta intimidad que tenían con Jesús. El relato bíblico dice que la hermana White, antes quiero comentarle algo, la hermana White dice que no se adquieren en un momento de valor y fortaleza. Esto lo escribe en Testimonios para la Iglesia. Dice que no se adquieren en un momento el valor, la fortaleza y la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios están sellando sus destinos, asediados de innumerables tentaciones. Sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. Sentían que tenían una gran obra por hacer, que cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura y que si llegaban al fin de su vida sin haber hecho su obra, ellos representarían una pérdida eterna. Pero miren qué interesante lo que dice aquí, que el valor, la fortaleza, la fe y la confianza en Dios no se adquiere de un momento para otro. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. Y eso fue lo que ellos tuvieron con Él. Esta cercanía con el Señor, esta vivencia con Él, esta convivencia con el Señor, esta intimidad con el Señor. Nosotros no podemos pretender tener fe en Dios por una experiencia o por un aspecto. No, tenemos que poner de nuestra parte como vida de cristiano y tenemos que poner un énfasis en esto. Y tenemos que dejar que Jesús actúe no solamente en ciertos aspectos de nuestra vida, sino tenemos que dejar que actúe en todas las esferas de nuestra vida. Permitir que realmente entre en nuestra vida y gobierne nuestra vida. Y a veces eso es difícil, porque eso significa que nosotros renunciar al yo, renunciar a nuestros deseos personales, renunciar a nuestra confección de lo que queremos de Jesús. Y eso fue lo más difícil, lo que le pasó a Cleofas y a este otro discípulo. Tuvieron que renunciar a ese Jesús, Mesías, que venía a liberarlos de los romanos. Tuvieron que dejar ese tipo de Jesús que ellos pretendían para que Jesús realmente se manifestara como Él tenía que ser. Y muchas veces nosotros también tenemos que renunciar a eso. Miren qué interesante, porque el relato bíblico dice que después de esto, después que sus ojos fueron abiertos, dice, y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaban las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado. Ahora estos dos discípulos, que se habían demorado probablemente 4 o 5 horas, desde las 12 que habían partido desde Jerusalén, ahora de noche, que ya era, se disponen a volver a Jerusalén. Corriendo. Ya no había esa lentitud o esa lobreguez o esa depresión que había existido en el viaje de Jerusalén a Emaús. Ahora este viaje de Emaús a Jerusalén, estos discípulos lo hacen corriendo, porque tenían una información importante que entregarle a otros discípulos. Muy probablemente que de noche ellos en muchos momentos del camino se perdieron del camino y luego volvían a encontrarlo, que se caían por las piedras que estaban ahí, se volvían a parar y seguían corriendo y yo me imagino que ahora este camino, en vez de hacerlo en 4, 5, 6 horas, lo hicieron en 1 hora y media, porque estaban ansiosos de poder llegar a Jerusalén de vuelta y contarle a los discípulos lo que habían vivido, que habían tenido una experiencia real con Jesús, que lo habían reconocido, que Él estaba vivo y que Él estaba vivo por nosotros. La hermana White dice que cuando Jesús parte el pan, ellos le reconocieron y vieron las heridas en las manos de Jesús porque había tenido por nosotros. Querido amigo, yo no sé dónde tú estás caminando. Muchas veces como cristianos creemos que estamos caminando con Jesús y creemos que vamos caminando hacia el lugar correcto, pero vamos caminando hacia Emaús. Y ese Emaús significa, al alejarse de Dios, significa solamente permitir a Dios que se meta en ciertas cosas de nuestra vida. Y reconocemos que Dios es un Dios celoso, dice Él. Cuando Él se reconoce, Dios quiere Él solamente vivir en nuestra vida. No quiere compartirnos con nadie más. Porque el compartir significa que Él ya no puede estar.
Con la muerte de Jesús, estos dos discípulos tuvieron que entender que la muerte no era un fracaso, sino, vuelvo a insistir, la muerte fue el perfecto cumplimiento de la profecía, lo que Jesús había venido a hacer. Y que a través de ese sacrificio de muerte, ahora todos podíamos acceder a la vida eterna. Gracias a Jesús, porque Jesús vino a unir esa relación que se había roto en el Edén entre el hombre y Dios. Jesús vino a unir esa relación, vino a demostrar que lo que Dios nos pedía era posible a través del amor. Y miren qué interesante, porque ahora estos discípulos volvían a Jerusalén a contarle a los otros discípulos lo que habían vivido. Yo no sé para dónde nosotros, tú o yo, a veces estamos caminando, pero muchas veces como cristianos nos encontramos caminando hacia Emaús, tristes, deprimidos espiritualmente, porque pensamos que Jesús, o queremos que Jesús haga algo en nuestra vida desde nuestra perspectiva, o queremos que Jesús, o limitamos a Jesús muchas veces a que se manifieste de cierta forma, y cuando no lo hace creemos que ya no es válido. Y nos vamos hacia Emaús, y vamos dirigiéndonos a Emaús. Yo no sé qué tiene Emaús, pero yo te puedo asegurar que en Emaús no está la paz que muchas veces buscamos. No está el perdón que buscamos. En Emaús no están puede que hayan riqueza, fama, pero generalmente esas son efímeras. Porque el único camino en el cual nosotros podemos seguir es hacia Jerusalén, porque ahí nos vamos a encontrar con Jesús. No sé en qué camino estás caminando. No sé hacia dónde vas. Probablemente estamos caminando hacia Emaús, el lugar equivocado, cuando las cosas realmente están pasando en Jerusalén. Y eso implica de nosotros que nosotros tengamos que darnos vuelta y volver hacia Jerusalén. Querido amigo, que nuestras vidas hablen y reflejen que nosotros vivimos en Cristo y que Cristo vive en nosotros. Y para eso tenemos que cumplir con lo que Jesús quiere de nosotros. No caminemos más en Emaús, volvámonos a Jerusalén. Muchas veces Satanás pretende esto, busca esto. La otra vez yo le contaba a un amigo, me decía que estaba triste, me decía. Yo le digo, te desafío a que busques en la Biblia dónde dice que Jesús quiere que sientas culpa por tu pecado, o que sientas culpa por las cosas que estás haciendo mal. Y la Biblia no nos pide eso, no nos pide que sintamos culpa, porque la culpa es un sentimiento inmovilizador, nos limita. La culpa te hace sentir despreciable a ti mismo, pero no te impulsa a hacer algo por eso. No, la culpa te inmoviliza, y Satanás quiere que sintamos culpa sobre nuestros pecados y que nos inmovilicen, digamos, somos tan pecadores, estamos tan lejos de Jesús, estamos tan distantes de Jesús que no merecemos su perdón. Y esa es la culpa. Pero la Biblia no nos pide, Jesús no nos pide que sintamos culpa. Jesús nos pide que sintamos arrepentimiento. Y el arrepentimiento es praxis, es reflexión y movimiento al mismo tiempo. Porque el arrepentimiento nos empuja y nos exige a que cambiemos nuestro actuar. Si vamos hacia un lugar, el arrepentimiento nos exige a que demos vuelta en 180 grados y vayamos en dirección contraria. Porque el arrepentimiento no es solamente una reflexión de lo que estamos haciendo mal, sino el arrepentimiento también es un cambio de lo que estamos haciendo mal. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, un arrepentimiento, en que podamos no solamente pensar en lo que estamos haciendo mal, sino también que cambiemos y dejemos lo que estamos haciendo mal. Y estos discípulos fue lo que manifestaron, ese arrepentimiento, porque ya no van caminando a Emaús, sino ahora van de vuelta a Jerusalén. Queridos amigos, que nuestra caminata esté más cerca hacia Jerusalén que hacia Emaús. Que nuestro andar está más cerca de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, de lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas. Ese es mi deseo y mi oración para este día, que podamos entregar nuestra vida completamente a Jesús, para que Él nos dirija y para que también podamos dar testimonio de Él. Amén. Gracias, Germán, por tu hermoso mensaje, sin duda muy reflexivo para cada uno de nosotros, que tenemos que pedirle
a nuestro Señor Jesús cada día, que nos ayude a caminar más con Él y en camino a Jerusalén, para que no nos perdamos, para que el día de mañana todos nos podamos encontrar con Jesús en esta vida eterna que nos ofrece. Kenita, gracias también por haber gestionado, no sé si lo hace Roberto, la parte directiva de la iglesia, de tener estos buenos predicadores como lo es Germán. Así que te damos gracias, Germán, te mandamos un saludo de nuestra iglesia Huechuraba Poniente, te invitamos nuevamente para que puedas también tener un culto con nosotros. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Y va a quedar en debe Estefanía, porque hace cursos de cocina, que también está por ahí. Así que aprovechamos de decirle a Estefanía que no se olvide de los cursos de cocina para la iglesia. Así que eso. Claudita, le pedimos a Germán que ore para terminar. Sí, Germán, ¿tú nos puedes dirigir en oración para poder terminar con el culto de hoy día? Ok. Gracias. Ahí donde estemos, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, solamente tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Pero queremos entregar nuestros corazones a ti. Queremos caminar, Señor, hacia Jerusalén. Queremos vernos nuevamente en la tierra prometida donde tú estás haciendo nuestros hogares para que pronto podamos estar. Queremos verte venir a buscarnos, Señor. Queremos hacerlo, Señor, pero también sabemos que nos toca hacer nuestra parte aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, para hacer testimonio, para hablar de ti, para predicarle a los que nos ven, no solamente con nuestra boca, sino principalmente con nuestro actuar, de que nosotros somos distintos y que vamos felices por la vida porque te tenemos a ti. Quédate, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder caminar contigo. Ayúdanos, Señor, para tener una experiencia real contigo, Señor, para que tú nos puedas dirigir y puedas transformar nuestras mentes para que podamos caminar para siempre contigo. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desactivemos nuestro ¿cómo se llama? Micrófono y pongamos nuestra alma para despedirnos. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias por el mensaje. Muchas gracias, Germán. Chao. Gracias, Germán, por el mensaje. Muchas gracias. Saludos. Feliz sábado. Bendiga a todos. Feliz sábado para todos. ¡Feliz Saludos desde el frío de sábado! Chillán. ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Feliz Gracias sábado a todos. Por estar ahí. En el mejor lugar. Amén. No se nota tanto, voy a hacerlo más. Chao.